Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en este diplomado en Derecho Probatorio. El día de hoy nos ocupa un tema que resulta particularmente interesante y desde luego desafiante, o por lo menos yo así lo veo, porque tiene que ver con la conjunción de dos elementos que son, no quiero decir novedosos, pero sí que por lo menos desafían, digamos, eh, la forma en cómo entendemos, en cómo pensamos o cómo se piensa. Normalmente el derecho, no solo el derecho electoral, sino el derecho en general, y la parte más positivista, digamos, ¿no? A partir de una lógica prácticamente exclusiva y prácticamente, ¿cómo debo decirlo? Pues universal, ¿no? Todas estas ideas que hemos construido a partir de nuestro entendimiento de los sistemas jurídicos, los valores, o lo que son los valores en el derecho, del derecho y el trabajo propio de los operadores jurídicos. Entonces supone, por un lado, un cuestionamiento epistemológico en el sentido de aportar elementos para entender que existen otros sistemas normativos y no solamente otros sistemas normativos, sino que dentro de esos sistemas normativos hay otras reglas lógicas, hay otros principios jurídicos y que esos principios jurídicos conviven con la legislación estatal, es decir, con la legislación positivizada en la norma redactada en los procesos legislativos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Y luego es, bueno, ¿qué pasa con la conjunción cuando hablamos de esta correlación o coexistencia, más que correlación? Coexistencia de sistemas normativos distintos, con lógicas y principios distintos, además de cuestionar esos universales a partir de los cuales hemos fincado conceptos, ideas, con esta, insisto, premisa de la universalidad y la universalización y todas sus derivas, también es bueno. Y entonces, ¿cómo conviven estos sistemas jurídicos? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de las y los juzgadores estatales, ¿no? Positivos. ¿Qué papel juega el derecho positivo y positivizado en ese orden, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este marco nos va a permitir entender entonces, ese es el objetivo de la primera clase el día de hoy, entender que esos van a ser elementos para valorar pruebas. Después mañana veremos pruebas en específico para entender conflictos específicos y vamos a trabajar con un conflicto que va a presentar justamente esta conjunción, esta idea por un lado positiva, aparentemente neutral, aparentemente universal, y siempre con el énfasis en lo aparentemente, para ver cómo se dilucidan este tipo de conflictos, cómo se valoran las pruebas en un momento y qué pruebas, desde luego, tienen que desahogarse para conflictos específicos en sistemas normativos, insisto, que tienen no necesariamente, perdón, una teleología distinta, porque la finalidad es la misma, la justicia, ¿no? Pero, la impartición de justicia, pero a partir de premisas que no necesariamente son las mismas, ¿no? Y esto genera una serie de, por lo menos a mí me parece, o que puede generar una serie de disonancias, que no por ello dejan de ser interesantes, ¿no? Voy a compartir una presentación. Disonancias porque significa cuestionar muchos de los fundamentos en los que hemos construido nuestra idea de qué es el derecho, cuáles son sus alcances. Hago una aclaración de que nunca pongo las presentaciones completas y luego me lo solicitan, pero el problema es que luego yo, por alguna razón, en mi configuración, cuando pongo las presentaciones completas, como tengo algunas pantallas otras que ya sea que voy compartiendo o que voy revisando yo mismo, entonces en ese desfase de pantallas, de pronto se traba la computadora o tengo algún problema que hace que me desconecte, entonces por esa razón es que no hago grande la pantalla, ¿no? Pero bueno, sobre todo, es una presentación que más que todo es indicativa de lo que iré exponiendo, ¿no? Bueno, entonces hablé de una convivencia, de una coexistencia. No siempre ha sido nunca es una convivencia fácil cuando hablamos de sistemas normativos que tienen lógicas distintas, que tienen no finalidades, pero fundamentos diferentes. Su convivencia siempre va a ser distinta, va a ser difícil y va a ser conflictiva, ¿no?
Habrán escuchado ustedes esta idea del pluralismo jurídico, ¿no? Desde hace algunas décadas, los estados latinoamericanos han incorporado paulatinamente reformas legislativas que tienen como finalidad reconocer derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Además de las reformas de legislación interna, también estos países latinoamericanos, esos estados latinoamericanos que tienen este componente plural, que además tiene no solo la pluralidad en cuanto hace a diversidad étnica y cultural, sino nos vamos a enfrentar al problema de son pueblos originarios, estaban antes de que existiera esa cosa denominada Estado mexicano, lo que sea que eso signifique, ¿no? Con lo que eso significa, o sea, lo que sea que eso signifique, porque es difícil definirlo de manera cabal, qué abarca, por qué, ¿no? Es un concepto de Estado-nación, o nacionalidad, o mismo de México, y pongan el nombre del país que busquen, que gusten, perdón, es complicado definirlo, ¿no? Desde luego hay una serie de acuerdos simbólicos, hay una serie de componentes, a veces históricos, culturales, idiomáticos y más o menos, ¿no? Que se pueden compartir, un pasado más o menos común, pero cuando hablamos de pueblos originarios, estamos hablando de lugares, insisto, de espacios, de definiciones no necesariamente jurídicas en el sentido como lo entendemos, ¿no? Que hay un código establecido, que haya una norma o que haya un poder propiamente que le denomine, que le dé una extensión, pero que hay una organización social previa, con costumbres, con raigambre, con componentes culturales y que muchas veces trascienden las fronteras del Estado, es decir, de las fronteras que uno diría son las fronteras jurídico-políticas, no diría naturales, porque no hay tal cosa. Y entonces ahí vamos a encontrar problemáticas, ¿no? Voy a poner otros ejemplos de este tipo de dificultades cuando se trata de definir a un territorio, pero eso ahorita no voy adelantando porque entonces me desordeno y eso siempre sucede, siempre me desordeno, pero todavía apenas no van ni 10 minutos de clase y estoy hablando de desordenarme, eso vamos a dejarlo para cuando lleguemos como media hora y ya me pueda desordenar. Decía pues, entonces hay un problema cuando se trata de pueblos, de comunidades, de organizaciones sociales que existían previo a que hubiera tal cosa como un Estado, que tiene el poder de nombrar y normar, ¿no? De decir, esto es México, o sea, lo que sea que eso signifique. En cuanto a los rasgos comunes de identidad y de historia, tiene un tanto cuanto de arbitrario, tiene un tanto cuanto de poder, tiene mucho de poder, ¿no? De decir, hay un idioma oficial, por ejemplo, ¿no? Y se impone de alguna manera, se reproduce en formas de habla correcta, se reproduce en formas sociales tales como las fiestas cívicas, ¿no? Y se extienden a todas estas otras comunidades que tenían organizaciones distintas. Esa es la parte política, pero en la parte jurídica pasa lo mismo, porque el poder, como decía, de nombrar y de normar, pues atraviesa esa parte, ¿no? Y cuando yo digo, esto es parte de México, y México se delimita de esta forma, y México tiene estos componentes, claro que nunca son obvios, nunca son claros, pero existen de alguna manera, porque existen normas que se aplican y que refuerzan un poco esta serie de acuerdos sociales y políticos. Y entonces, ¿qué pasa con esas organizaciones, no? Durante mucho tiempo, ¿qué pasaba? Pues no pasaba nada. Se les imponía costumbres, idioma, obviamente eso suscitaba resistencias, costumbres inclusive de estos mitos horribles de los salvajes, ¿no? Y que había que civilizarlos como si fuera algo que fuera susceptible de ser civilizado en la idea más occidental de la palabra, pero afortunadamente, más o menos, se han hecho esfuerzos, desde luego inacabados e insuficientes, pero para reconocer esta parte de que hay una organizaciones sociales, políticas, jerarquizadas, que tienen sus propios sistemas normativos que tienen que ser respetados en lo interno, ¿no? Y entonces no únicamente son las legislaciones nacionales, sino también instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Relativamente recientemente, unos 10, 12 años, la Declaración Universal
de derechos de los pueblos indígenas. Y en su conjunto, fortalecen la concepción del Estado pluricultural, establecen medidas para dar forma jurídico-política a esta conformación sociocultural histórica de los países latinoamericanos, que tienen muchos de ellos esta característica, ¿no? En donde había, como decía, comunidades originarias, pueblos originarios, comunidades indígenas, como se le quiera denominar, y que hubo estos procesos colonizadores en donde se establecieron o fueron establecidos por parte de quienes ejercieron ese dominio jurídico-político, instituciones, prácticas no únicamente normativas, decía también de nombrar, ¿no? Nombrar las cosas, nombrar el territorio, delimitarlo, prácticas rituales, ¿no? Etcétera, una serie de elementos sociosimbólicos que significan a las personas dentro de un territorio, pero que en muchos casos, por eso decía, aparte del poder, tienen ese componente, es imposición, a final de cuentas. Tan es así que de ahí viene el vocablo, ¿no? De colonizar. Significa, pues, de alguna manera, intervenir en los procesos sociales de una comunidad que estaba inserta previamente en otra lógica, en otra forma de organizarse, para imponer una serie de valores, costumbres, elementos simbólicos, idiomáticos y también normativos. Entonces, las reformas que se han instrumentado se orientan en dos sentidos, ¿no? Por un lado, establecen medidas que tienden a garantizar el mejor acceso de las personas indígenas a los servicios que presta el Estado. Por eso vamos a hablar de una convivencia. Y esto es importante que lo reitere, porque va a ser objeto de la clase de hoy y de la clase de mañana, ¿no? El reconocer el pluralismo jurídico, el reconocer esta cuestión histórico-política, esta imposición como la hay en la colonización, etcétera, no significa que se vaya a prescindir del Estado. No significa que no se tenga el Estado como un ente orientador de labores burocráticas, etcétera, sino que hay una convivencia. Y esa convivencia, como decía, pues tiene su complejidad, tiene sus dificultades y tiene sus tensiones, ¿no? Entonces, por un lado, pues el Estado como prestador de servicios. Entonces, estas reformas también significan que el Estado como ente reconocido, jurídico, político, con fronteras, con poder, ¿no? Poder para normar y nombrar, como había dicho, los servicios sean accesibles a estas comunidades, ¿no? Particularmente establecen entonces procedimientos que tienden a mejorar el acceso a la justicia de las personas, de las colectividades que descienden de los pueblos originarios, entendiendo que dentro de los servicios que presta el Estado, pues está la justicia, que es un bien público, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que en el caso de indígenas, y vamos a verlo también, ¿no? Cuando veamos la valoración de la prueba intercultural, la perspectiva intercultural de valoración de la prueba, pero también figuras procesales como la suplencia y la deficiencia de la queja en materia electoral, que flexibiliza un poco las reglas, ¿no? También para la admisión y para la valoración de pruebas y esos conceptos de la carga de la prueba, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces, pues, es garantizar que los servicios que preste el Estado, como es la administración e impartición de justicia, lleguen a las comunidades indígenas. Pero por otro lado, y que sin duda es más importante todavía y tiene mayores alcances, que se encaminan estas reformas a reconocer el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, que se concreta en el ejercicio de la autonomía social, económica, política y cultural, planteada dentro del marco de los propios estados nacionales que se constituyen como pluriculturales. Esta noción de pluriculturalismo, la idea de, y lo habrán escuchado seguramente, ¿no? De pluralismo jurídico, que tiene esa idea, lo vamos a ver un poco más adelante, tiene esa idea de sistemas jurídicos que tienen fundamentos normativos, tienen fundamentos axiológicos distintos, a veces inclusive contrapuestos, y que no obstante conviven en un territorio estatal determinado, pero que ese estado reconoce que dentro del mismo habrá comunidades políticas que tengan sus propios sistemas normativos a partir de una serie de valores que, no siendo contrapuestos, pero siendo distintos, ¿no? No es un contrasentido, no es contraintuitivo decir contrapuesto más no, distinto más no contrapuesto a, no es que sean en el sentido de que sean, quiero buscar un sinónimo para contrapuestos, ¿no? Pero que sean justamente lo contrario a los valores, sino que simplemente parten de premisas distintas, ¿no?
Entonces, bueno, no obstante de estos avances, ¿no? En el ámbito legislativo, de las normas de reconocimiento, que se le llaman de reconocimiento, hay estudios también que reflejan estándares bajos de incorporación de estos nuevos parámetros jurídicos a las prácticas judiciales de los mismos estados. Entonces, esta distancia, pues, entre lo que reconocen las normas y lo que conoce, lo que es conocido y aplicado por las y los impartidores de justicia, significan un rezago, ¿no? Para el Estado de Derecho y también el fortalecimiento de un antiguo vicio de la cultura jurídica latinoamericana que reconoce leyes que luego no se observan, ¿no? Además, la falta de aplicación de estas normas, más allá de distorsionar el sistema jurídico, también significan un problema de gobernanza en países que tienen alta población indígena con capacidad de movilización social, ¿no? Eh, Aunque para la mayor parte de los movimientos indígenas nacionales, las normas que contienen estos nuevos instrumentos nacionales e internacionales todavía son suficientes en relación a lo que aspiran en términos de acceso a la justicia, es necesario decir que no solo se trata, lo ya reconocido, las reformas no son solo mecanismos para adecuar de una mejor forma las demandas, digamos, eh, de reconocimiento de pluralismo sociocultural, ¿no? Estas normas, este reconocimiento, representa igualmente la concreción paulatina de demandas de justicia, de reivindicación, que buscan dar un nuevo papel a los pueblos indígenas como parte integrante de la sociedad nacional, para diferenciarse de la situación ancestral de dominación socioeconómica y de exclusión política a la que han sido sometidos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante. Entonces, bueno, con relación a esto, como decía, los sistemas jurídicos, el pluralismo jurídico implica pues la convivencia de distintos trabajos, de distintos ordenamientos jurídicos que se llaman usos y costumbres indígenas, ¿no? O sistemas normativos indígenas, que constituyen parte del campo jurídico y como tales se tienen que entender entonces como un derecho propio. Este derecho propio o derecho indígena es producto de la transformación histórica de las comunidades, de los pueblos indígenas, en su relación con el Estado mexicano, en donde están inmersos y en el que han participado de manera subalterna. O sea, ya lo había comentado, pero por si hiciera falta, partimos del hecho de que los pueblos indígenas no son ajenos a los dictados del Estado, inclusive a la presencia de este en sus regiones, incluyendo la administración y procuración de justicia. Y el Estado ha penetrado a través de la reforma agraria, la justicia, el municipio, ¿no? La organización territorial. Vamos a ver un conflicto relativo a esto. Pero estas instituciones estatales también han sido recurridas, retomadas, reformuladas por los indígenas y sus comunidades. Esto es importante mencionarlo. No hay una imbricación, lo veremos más adelante, de cómo los sistemas no solo normativos, sino sociales indígenas, también adoptan las instituciones occidentales entre comillas, para transformarlas de conformidad con sus propias relaciones sociales, ¿no? Entonces, tienen un uso propio de acuerdo con necesidades, circunstancias, marcos culturales, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a pensar que los pueblos indígenas han mantenido una relación íntima con el Estado, aunque en muchos casos para el Estado estén invisibilizados por esta idea que refería al principio de la nación unificada, ¿no? México significa una cosa, para todos es lo mismo, ¿no? La patria, las fiestas, las fechas calendarizadas, las efemérides, que supuestamente, bueno, ¿no? Que tienen como efecto el tratar de construir una idea de nación que sea común, ¿no? Y con ello, una serie también de preceptos a partir de las cuales se estructuran nuestros sistemas normativos. Bueno, todo esto pues nos lleva a pensar con la problemática de las tensiones entre el Estado y los sistemas normativos indígenas. Entonces, constatamos pues que los pueblos originarios han recurrido a la justicia del Estado para resolver diversos asuntos, pero también
las autoridades indígenas han utilizado el derecho positivo, lo invocan, ¿no? Para reforzar, para asegurar la consistencia y la fuerza de su función de hacer justicia en sus comunidades. Es decir, en esta idea que hablaba de la imbricación, quiere decir que las instituciones estatales, aunque en supuesto, en muchos sentidos, la homogeneización de lo que significa la nación, ello no quiere decir que dentro de la organización comunitaria indígena no hayan sido y no sean retomados algunas de las ideas, principios, conceptos para impartir justicia, pero insisto, en una idea propia de estas comunidades, ¿no? Entonces, el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas es una extensión de los derechos humanos, ¿no? Dependen más de la existencia humana que de la norma que los contiene, y los estados han debido reconocer como parte de sus sistemas normativos internos a esta pluralidad jurídica, ¿no? También, como los sistemas normativos indígenas o derecho indígena ha sido capaz, como decía, de retomar instituciones y discursos del derecho positivo. Por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos y los adaptan o han sido adaptados por las comunidades originarias a los mecanismos y procedimientos de hacer justicia, de tal forma que se pueden reconocer normas, ¿no? Procedimientos, usos que provienen del derecho estatal, pero que hacen parte para las autoridades indígenas y usuarios de su derecho propio, ¿no? Entonces, la existencia de un derecho indígena, pues, es comprensible si el derecho, eso es lo que decía, que puede causar una cierta disonancia, se concibe como un universo policéntrico, ¿no? Donde no solo el Estado produce derecho. Y entonces es desde esta perspectiva que se puede entender la existencia de los sistemas normativos indígenas o de estos derechos como mapas legales. Hay un artículo que escribió este sociólogo del derecho, Boaventura Sousa Santos, que yo no lo he encontrado en español, aunque debe haber traducción, pero que se llama Law, a Map of Misreading, ¿no? Que es el derecho, un mapa que ha sido mal leído, o un mapa mal leído, mal entendido, pero él habla de manera metafórica de cómo el mapa del derecho indígena, cuando se le mira desde el mapa del derecho positivo mexicano, representa un nivel legal, pero que se configura y comporta como campo jurídico, ahorita definimos, dadas sus particularidades históricas y culturales y la existencia de distintos niveles e instancias legales y autoridades, ¿no? Cuando hablamos de campo, hablamos de espacios sociales, ¿no? Y con ello hablamos también de espacios sociales que tienen una relativa autonomía de los sistemas normativos. O sea, si estamos hablando de un campo jurídico, en el caso de los derechos indígenas, estaremos hablando de sistemas que tienen una lógica interna, más o menos independiente, más o menos autónoma del resto del campo jurídico, ¿no? O sea, el campo jurídico entendido como el derecho positivo mexicano, el derecho mexicano. Dentro de ese campo hay subcampos, el derecho electoral, el derecho penal, el derecho financiero y también el derecho indígena, que tiene sus propias reglas, tiene sus propios discursos, sus propios valores, ¿sí? Y que además se convierte ya no nada más como un subcampo, en el caso del derecho financiero, pues sigue las mismas reglas del derecho positivo. Acá no, acá tiene una naturaleza propia, un sistema de jerarquías propio, un sistema normativo, axiológico propio, que le dan características propias, valga el reiterativo uso de ese término, ¿no? Entonces, la noción de campo, como decía, tiene que ver con autonomía de los sistemas normativos que están en mutua relación. Por ejemplo, el campo jurídico indígena se inserta en el campo jurídico mexicano con una cierta autonomía relativa y mayor que si pensamos en otras ramas del derecho. Entonces, podríamos pensarlo como semiautónomo, aunque para los indígenas, para quienes están insertos en ese espacio social, es ciertamente autónomo, ¿no? Vamos a abordar esos conceptos un poco más adelante para decir que hay una factibilidad de reconocimiento del derecho indígena como un sistema coherente con una lógica propia, que además está imbrincada con la lógica positivista del derecho mexicano, ¿no? Son los elementos que dije al iniciar la sesión. Bueno, pluralismo jurídico, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. Entonces, esta idea de igualmente Boaventura Sousa
pluralismo jurídico sirve para explicar dos cosas, ¿no? Primero, que el derecho no solo es un producto de determinadas sociedades, o sea, de las que tienen Estado, sino que se puede encontrar en otro tipo de sociedades. Eso por un lado. Y por otro, que al interior del Estado puede haber distintas manifestaciones del derecho. Entonces, el pluralismo jurídico se ha convertido en uno de los conceptos centrales tanto de la antropología como de la sociología jurídica. Se refiere a la coexistencia de sistemas jurídicos diversos dentro de un mismo campo social, ¿no? Y entonces, con esto se cuestionamos la visión etnocéntrica del derecho occidental, ¿no? Que ha sido construida mediante la asignación de el papel de único y legítimo referente, por eso hablé de poder de normar y de nombrar, por el derecho positivo jurídico, por el positivismo jurídico, que respalda, consolida la empresa colonial. El cuestionamiento, pues, a la centralidad del derecho estatal ha sido uno de los focos de atención de los estudios antropológicos del derecho y de la sociología jurídica, cuyo interés es dar cuenta de la vigencia de otros sistemas jurídicos dentro de los estados nacionales, ¿no? Decía hace unos minutos, ¿no? Como este poder de nombrar y de normar tiene distintas manifestaciones. O sea, por un lado es la legislación, lo que se establece como conductas prohibidas, las conductas debidas, las infracciones, los catálogos distintos. Digo, no nada más eso, pero es el ejemplo más claro del derecho penal, porque más es la forma más, ¿cómo decirlo? Creo que sí primitiva, pero bueno, la forma primigenia del derecho, ¿no? Los castigos. Ya lo explicaba bien Durkheim hablando de sociología política, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? La idea de la idea de justicia, la idea de valores compartidos, etcétera. Pero entonces, si entendemos que hay varios sistemas jurídicos que tienen lógicas distintas, entonces vamos a tener esta parte de convivencia. Pero decía, es parte de la empresa colonial el establecer un derecho, un poder de nombrar y de normar y que tiene distintas manifestaciones. Está la ley positiva por sí misma, pero está el establecimiento de estos elementos de qué significa nación, quiénes son para efectos de la nación las y los mexicanos, cuáles son los elementos que los definen como tales, la cuestión idiomática, cultural, y ya había hablado de otras que entre ellas están las fiestas, ¿no? Las fiestas, digamos, pues comunes que dan una cierta cohesión social a lo que significa ser mexicano, ¿no? En el establecimiento de fronteras, que es un concepto y una idea que vamos a trabajar de manera más cabal el día de mañana y que ahí vamos a insertar la idea de la prueba y un medio probatorio específico, pero formas ad hoc de valoración probatoria en tratándose de esta normatividad, pero para lo que hay que tener antes un marco conceptual y analítico previo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita. Decía, en la empresa colonial, la idea de establecer un derecho más o menos único, porque va teniendo estas implicaciones y se va transformando de conformidad con los usos que se les dan en las distintas regiones en que se va instrumentando y que tienen los otros resabios, ¿no? De los otros derechos, que pasó en Europa, ¿eh? O sea, no solo es esta idea de la imbricación de los sistemas, pues también en Europa, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y luego el Imperio Romano de Oriente y vienen las invasiones bárbaras, pues ellos tenían sus propios sistemas normativos, sus propios sistemas culturales. No es tan, digamos, homogéneo esa parte de donde se supone de provienen estos sistemas y estas ideas de racionalidad y de todo, ¿no? Porque en realidad ahí también hubo imbricaciones, ¿no? También hubo modificaciones culturales y de todo tipo, desde luego jurídicas, y hubo instituciones jurídicas que una vez que habían sido establecidas por el Sacro Imperio Romano, pues fueron transformadas por cada uno de los otros pueblos germanos, itálicos, etcétera, para darles un contenido propio. Eso es lo que explica la división de las tradiciones jurídicas, ¿no? La familia romano-germánica, romano-canónica, y la familia del common law, ¿no?
tienen estas derivas que también son históricas. Pero bueno, hablando de la empresa colonial, decía, pues está por delante la idea de normar y nombrar que ya había mencionado. Entonces, lo traigo a colación porque, insisto, es el ejemplo que vamos a ver mañana, un conflicto territorial. Los conflictos territoriales en los sistemas jurídicos positivos y positivizados, pues parten de criterios de establecer fronteras relativamente arbitrariamente y relativamente neutral, ¿no? Digo relativamente porque eso no sucede así, y eso es lo que me interesa decir ahorita, ¿no? En África, por ejemplo, la colonización significó también segmentar distintas regiones, inclusive unir otras que no tenían necesariamente elementos comunes o que tenían disputas de otra índole, y eso pues luego vimos las matanzas en Angola, ¿no? Los problemas comunales que hubo por conflictos religiosos a la hora de unificar supuestamente a partir de criterios universalizantes y desde luego que partían de valores que no eran los propios. Entonces ahí es donde vemos tensiones, ¿no? Pero bueno, entonces esto nada más para entender que los sistemas nacionales también conviven otras formas jurídicas, que las formas jurídicas que conocemos, que el derecho positivo, pues es parte de una serie de actividades que trascienden al propio derecho, ¿no? De actividades políticas, de dominación, etcétera, que se imponen a final de cuentas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los pueblos originarios, no se imponen necesariamente a todo el mundo. O sí, pero de otra forma. Bueno, entonces, en torno a la definición de pluralismo jurídico, para quien le interese un poco más este tema de la empresa colonial y de la cuestión de África, hay un par de libros que yo les puedo recomendar. No hablan propiamente de pluralismo jurídico, no son libros académicos, uno es literario y otros son crónicas periodísticas, pero que nos dan muy buena cuenta de cómo hay estas imbricaciones o estas, más que imbricaciones, en un momento, estas imposiciones y que generan conflictos, ¿no? Cuando no se reconoce la existencia, cuando la arrogancia, ¿no? Occidental, que hay neutralidad, aquí hay razón, ¿no? Y aquí hay valores universales, entonces vamos a utilizar, vamos a implementarlos, vamos a instrumentarlos en una sociedad, pues pasan cosas muy desgraciadas, ¿no? Entonces, las recomendaciones son Ébano, de Ryszard Kapuscinski, que era un periodista, ¿no? Que hizo mucho trabajo en África, fue corresponsal durante muchos años en África, y muchas de sus crónicas están recogidas en Ébano, y hay otro que se llama Estrellas Negras, de este mismo autor. Y, por otro lado, pues El corazón de las tinieblas, ¿no? Que lo escribe Joseph Conrad, él no está necesariamente en contra, bueno, no está en contra de lo que sucede en el Congo belga, pero cuenta sus experiencias, bueno, menos que sus experiencias, hace una novela a partir de la experiencia de la conquista, ¿no? Y el rey Leopoldo, y las joyas, y el saqueo, que tienen una parte de normativa, ¿no? Digamos, del derecho, que dice, bueno, pues esto es propiedad privada, esto es propiedad de la corona, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de trazos fronterizos y eso genera conflictos. Y lo explica eso mejor Kapuscinski en Ébano. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de pluralismo jurídico, hablamos también de distintos debates, ¿no? Que se centran en la definición de lo legal, como en la existencia o no de órdenes jurídicos separados. Hay quienes, cuando definen lo legal, se preguntan si es posible considerar que cualquier sistema normativo constituye derecho, o solo aquel que tiene determinadas características, ¿no? Tener autoridades que la hagan exigible, sancionable, eficaz. Entonces, sobre la existencia o no de órdenes jurídicos separados, el pluralismo jurídico obliga a pensar en la interpenetración y mutua constitución de los ordenamientos jurídicos y cuestiona, por lo tanto, visiones dualistas sobre los sistemas normativos, ¿no? O sea, también los sistemas indígenas influyen, configuran, reconfiguran el sistema nacional. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y el día de mañana lo vamos a reiterar, ¿no? ¿De qué manera un sistema normativo interno, de qué manera la valoración probatoria, de qué manera las probatorias mismas, las pruebas mismas que se ordenan en materia indígena, reconfiguran el sistema mexicano? Bueno, pues parecería como obvio, ¿no? Pues a la hora de reconocer que no nada más el derecho del Estado positivo, el derecho legislado,
es derecho para efectos de lo que se entiende que es, valga la redundancia, derecho dentro de un territorio, en este caso mexicano, pues ahí es donde pues, se reconfigura, obviamente, lógicamente, el sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces, pues, se cuestionan estas visiones dualistas, pero hay también quienes cuestionan que este reconocimiento de la interpretación de los órdenes jurídicos en las prácticas impida pensar los sistemas en su especificidad normativa, ¿no? Y entonces, de esta manera, hay quienes entienden el pluralismo jurídico como la coexistencia de dos o más grupos de concepciones normativas dentro de un mismo proceso o de procesos agregados de estructuración, pero también que existen el mismo elemento normativo en más de un contexto. ¿Sí? Vamos a hablar aquí un poquito de estas cuestiones. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Hay algún comentario que deseen hacer? Los micrófonos están abiertos, ¿no? Para quien desee intervenir en cualquier momento, pueden pedir la palabra o simplemente abrir el micrófono y pedir la palabra o hacerlo vía, reiterarlo, pedir la palabra porque lo pueden hacer vía la manita esta, ¿no? O solicitarla abriendo el micrófono o también haciendo uso del chat, ¿no? En cualquier momento que lo deseen. Bueno, entonces, de este debate, lo que me interesa es destacar tres posturas respecto al tipo de relación entre sistemas jurídicos. Hay una que reconoce la existencia de diversos sistemas jurídicos que son independientes entre sí, independiente del sistema indígena o los distintos sistemas indígenas, pero que coexisten en un mismo territorio. En México hay distintos sistemas normativos, vamos a decirlo, esta es una posición, ¿no? Una segunda posición plantea la relación de esos sistemas jurídicos y en una mutua constitución de legalidades. O sea, la idea de la justicia, de la legalidad, de lo jurídico, lo antijurídico, es una confluencia de estos dos sistemas. Y hay otra última aproximación que establece la relación de sistemas jurídicos como dos miradas distintas sobre un mismo objeto. Por ejemplo, una disputa, sobre el cual cada sistema jurídico tiene principios y procedimientos diferentes para darle solución. Entonces, cada una de estas posiciones, desde luego, delinea caminos distintos para abordar el estudio del derecho a comunidades indígenas, que desde luego tiene consecuencias en la definición del objeto de estudio. Como podrán haberse dado cuenta, y para efectos de esta clase, compartimos la visión del pluralismo jurídico como interacción y mutua constitución de legalidades, y me parece que a partir de lo que ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral, no solo la Sala Superior, del Poder Judicial de la Federación, hay este reconocimiento de interacción y mutua constitución de legalidades, pero también la propuesta analítica un poco más normativa, ¿no? Que busca reconstruir las miradas distintas sobre la norma en torno a casos de disputas. Estas dos posiciones, además, son complementarias, ¿no? Para el análisis. Si seguimos la propuesta de Boaventura Sousa, el planteamiento central del pluralismo jurídico es ver al derecho como un universo policéntrico, ya había dicho esta parte, ¿no? O sea, no solo hay un centro del cual emana todo el derecho, de órdenes jurídicos o formas diversas de derecho interconectadas y sobrepuestos, ¿no? Interlegalidad. Y pueden abordarse según su escala, su proyección, su simbología, ¿no? O sea, de acuerdo con Boaventura Sousa, los desarrollos sociojurídicos revelan la existencia de distintos espacios jurídicos distintos, perdón, de tres espacios jurídicos distintos que corresponden tres formas diferentes de derecho: el derecho local, el derecho nacional y el derecho mundial, ¿no? Claro, estas formas, la distinción de estas formas con base en el objeto de regulación es poco satisfactorio, ¿no? Si regulan nada más una determinada conducta, la propuesta de Boaventura Sousa es que lo que distingue a estas formas de derecho es el tamaño de la escala con que regulan la acción social. El derecho local es una legalidad de grande escala, ¿no? Porque si fuera una cámara fotográfica, estaríamos en detalles, ¿no? En detalles mínimos, pero abarca, para efectos de relaciones sociales, de manera más directa, las constituye de manera más directa. El derecho local es una legalidad, pues, de grande escala. El derecho nacional es una legalidad de mediana escala, igual por el tipo de relaciones que regula, aunque territorialmente abarcaría más, pero
sería de mediana escala porque, insisto, no es solo el criterio territorial el que nos basamos para hablar de escalas, según Boaventura Sousa, sino el tipo de relaciones, ya son relaciones un poco menos, digamos, de interacciones directas, ¿no? Y el derecho mundial es una legalidad de pequeña escala, ¿no? O sea, los diferentes órdenes jurídicos operan en escalas diferentes y con eso traducen objetos empíricos eventualmente iguales en objetos jurídicos distintos. Entonces, la propuesta de Boaventura Sousa, que decía, está en y para quien les interese, yo tengo el artículo, les digo, está en inglés, no, nunca lo he conseguido en español, que debe de estar, porque Boaventura ha escrito muchas cosas que han sido traducidas al español. Y hay varios libros, ¿no? La Epistemología del Sur, que es un libro muy citado. Hay un libro relativamente nuevo también de él sobre la crítica que se hace al constitucionalismo. Es contra el constitucionalismo, en realidad, en contra de ciertas premisas, ciertos objetos. Y entonces, bueno, ahí seguramente vamos a encontrar, o se puede encontrar este texto, ¿no? Entonces lo voy a buscar en español. La verdad es que también hace mucho que no lo busco. Lo había buscado en las primeras sesiones que preparé para este módulo, pero últimamente ya no lo he buscado y es probable que se encuentre, ¿no? En fin, esta propuesta permite pensar la relación entre los sistemas jurídicos y la construcción del campo jurídico como órdenes policéntricos que se vinculan entre sí en diferentes escalas. Entonces, para esta propuesta, el estudio del pluralismo jurídico va más allá de postular únicamente que existen sistemas normativos diversos o de formas distintas de derecho, sino que también implica abordar su dinamismo, su complejidad en el contexto histórico de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, y considerar la situación actual, perdón, de esa relación, su impacto en la conformación del campo jurídico como todo, lo que decíamos, la imbricación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la parte de los principios generales del derecho indígena, ¿no? Si ya reconocimos todas estas otras características, si ya reconocimos que hay una interlegalidad, una mutua constitución, una imbricación entre sistemas normativos, también tenemos que partir de la base que hay, por lo tanto, una relativa autonomía del derecho indígena con relación al derecho positivo del Estado. Entonces, para esto, para hablar de los principios generales del derecho indígena, el concepto de pluralismo jurídico lo vamos a entender como sistemas jurídicos relacionados entre sí en un mismo campo social, ¿sí? Porque de esta manera se puede documentar el sentido en que el sistema normativo vigente en las comunidades indígenas se construye en relación estrecha con el sistema jurídico del Estado. Y que es una relación que además se puede observar en las mutuas influencias entre sistemas jurídicos, ¿no? Cuando el alcalde municipal, vamos a pensar, ¿no? La comunidad es la autoridad principal de hacer justicia en Oaxaca, utiliza la formalidad, escritura, el sello, invoca las normas, ¿no? Del derecho positivo para darle fuerza a un acuerdo entre partes, pero también en las tensiones que pueden surgir al definir determinadas conductas como graves o leves según cada sistema jurídico, ¿no? Hay conductas delictivas que el sistema jurídico mexicano valora como graves y esa valoración no se corresponde con la del sistema jurídico indígena, ¿no? Sobre esas mismas conductas. Entonces, la relevancia jurídica diferenciada que el derecho positivo y el derecho indígena dan a un asunto, a un evento determinado, tiene que ver con referentes, con antecedentes, con explicaciones distintas para aproximarse a un fenómeno, los mundos simbólicos reales, no compartidos universalmente, pero decimos, vamos a cuestionar estos principios universalizantes, estas ideas de que el derecho es algo objetivo y que es algo que además es compartido, que parte de una racionalidad y que hay una idea sola de racionalidad, sino que tiene que ver con el componente cultural de cada lugar, de cada espacio social, ¿no? Entonces, un juez, en el marco de una conjetura respetuosa, ¿no? Reconoce, valora muchas realidades como un mundo posible. Estos innumerables mundos posibles que no necesariamente se pueden probar positivamente y que sin embargo son reales, ¿no? Como los sistemas de creencias que delimitan lo propiamente cultural para el campo de interpretación sustantiva, ¿no? Y permiten establecer el núcleo fundamental para que sea reconocido y trascienden así la extensión de una única visión que conduce a una explicación única también, ¿no? Entonces, es importante establecer
fijar reglas de coordinación entre autoridades estatales y autoridades indígenas, ¿no? Que muchas veces están investidas jurídicamente por el Estado. O sea, nunca se va a salvar finalmente de este poder de nombrar y de normar, ¿no? Finalmente, si el Estado les reconoce el carácter de autoridades, pues estamos superponiendo al Estado como productor, como reconocedor de la autoridad, ¿no? Como último reconocedor de la autoridad. O sea, no nos escapamos de esta, o nos escapan estos sistemas del reconocimiento que el propio Estado hace de los mismos. Para que existan, es un problema, pero bueno, para que existan tiene que haber un reconocimiento del Estado. Y digo que es un problema porque entonces volvemos al origen, ¿no? Es el Estado entonces el que tiene el poder de nombrar y normar, inclusive cuando reconoce la existencia de estos sistemas jurídicos internos, porque si no lo reconoce, entonces no van a tener esta autonomía, ¿no? Para que sean, tiene que haber primero un reconocimiento del Estado. Entonces volvemos a la paradoja, pues, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, hay diferencias, hay imbricaciones, hay mutua constitución de legalidades y son los conceptos de pluralismo jurídico e interlegalidad, ambos desarrollados, trabajados por Boaventura Sousa, los que resultan de gran utilidad, ¿no? Porque obligan a observar al derecho en su multiplicidad de manifestaciones, según niveles, según ámbitos, los usos de la legalidad y el discurso de los derechos, ¿no? Entonces, el concepto de pluralismo jurídico permite que se reconozca tanto el derecho positivo como el derecho indígena en la comunidad están sustentados en valores sociales distintos, pero al mismo tiempo se reconoce la existencia de una imbricación de sistemas, ¿no? En donde los valores culturales, la dinámica local, definen la aplicación de principios y normas positivistas e indígenas, aparentemente similares, pero las distinguen entre sí. Y es así que se retoma el concepto de principios jurídicos del derecho como criterios que la conducta humana debe de seguir en cierta situación, que emanan por un lado del devenir histórico, ¿no?, de una comunidad indígena, su relación con cada una de las comunidades vecinas que conforman un municipio, una región, y por otro, de la relación de estas unidades, ¿no? Comunidades, agencias, cabeceras, municipios, con el pueblo indígena o etnia que forman parte. Todo esto lo vuelvo a decir por si hiciera falta, lo vamos a recuperar propiamente en el conflicto que veremos el día de mañana, que tiene que ver con un conflicto electoral, quiénes están legitimados para emitir voto y cuáles son los criterios para delimitar a una comunidad y cómo se delimitan en un sistema jurídico distinto y cuándo se reconoce este sistema jurídico distinto. Vamos a ver esta implicación, ¿no? Esta transformación del propio sistema jurídico nacional, pero también del indígena. Bueno, entonces, el principio fundante que descansa en estos, en el caso de los principios indígenas, así como para nosotros, uno de los principios fundantes, que en esto tampoco hay nada lógico, ¿no? O sea, no quiere decir que no haya habido transformaciones históricas con relación a esto, pero la idea de la modernidad y todo lo que lo acompaña, todos los efectos políticos que tiene, en donde pues es punta de lanza la colonización, que es la idea de modernizar a las relaciones sociales. El principio fundante es el individuo y la individualidad, ¿no? En cambio, para hablar de valores y de axiología y por ello hablar de los sistemas de aplicación, las interlegalidades, etcétera, es uno de los principios éticos y axiológicos en los sistemas normativos indígenas. El principio fundante es la comunalidad, ¿no? La comunidad. La comunidad es el centro de la vida, la cotidianidad de la acción humana y de la dinámica de los indígenas y sus pueblos, ¿no? Entonces, el conjunto de argumentaciones sobre su importancia como centro que rige la acción humana y los recursos, en Oaxaca se le conoce como comunidad o comunalismo, ¿sí? Más que un concepto, es una forma de pensar, es una actitud en torno a la comunidad. La comunalidad es a la vez el principio de unidad básica y central de cualquier conducta, cualquier proyecto, meta, fin en torno a la comunidad. Esa es la actitud humana hacia lo común, ¿sí? Vamos aquí en la presentación. Tenemos esta exposición de ideas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de los principios generales del derecho,
ustedes los conocen, ¿no? Estamos hablando de los principios generales o más generales de ética social, de derecho natural, axiología jurídica, que supuestamente se descubren mediante el ejercicio de la razón humana, están fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, naturaleza como si hubiera tal cosa. Digo, está vinculado a la idea de modernidad, ¿no? A la idea de el individuo es el centro y lo importante son los derechos individuales. Entonces, bueno, la naturaleza racional libre del hombre que constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible, ¿no? Entonces, este concepto de principios generales del derecho se deriva de la tradición jurídica occidental, que ha sido criticada por diversas organizaciones intelectuales indígenas, porque, y esto lo dije ya, ¿no? Fundamentalmente es universalista, es individualista, y por lo tanto contraría el principio de colectividad. Pero es un referente también importante, ¿no? Para definir, por lo menos, entender los principios generales del derecho en una comunidad o pueblo indígena, como los principios éticos, sociales, o comunitarios y axiológicos o de valoración, que no tienen que ver exclusivamente con el campo de lo jurídico, ¿no? La obligación, la sanción, la autoridad, sino en general con la vida de la comunidad y de sus integrantes. En la antropología jurídica, uno de los primeros, valga la redundancia, antropólogos, no solo antropólogos jurídicos, sino uno de los primeros antropólogos, que inclusive estableció el método, la metodología antropológica, ¿no? Del diario de campo, Malinowski, discutía con otro antropólogo de apellido Radcliffe Brown, en donde decía Malinowski, todas las sociedades, aún las primitivas, y él estudió sociedades primitivas, ¿no? Tienen sistemas legales o derecho. En cambio, Radcliffe Brown lo que decía es que no todas las sociedades tienen derechos, solo costumbres. Con ello daba a entender que los conceptos desarrollados por los juristas occidentales para estudiar sus propios tribunales y leyes se podían utilizar por los antropólogos, ¿no? Que trabajaban en sociedades no occidentales que tuvieran leyes, ¿sí? Entonces, las normas jurídicas, lo que postulamos o que se postuló en este módulo, las normas jurídicas indígenas deben entenderse en su propio contexto histórico, vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Y cultural de su alteridad frente al Estado y la sociedad mexicana. Que el derecho positivo mexicano puede ayudar a una comprensión de ese derecho indígena, pero que por sus antecedentes, tiene características propias, ¿no? Antecedentes que son inclusive previos a la existencia misma, ya lo había dicho, del Estado mexicano. Entonces, más que explicar un cuerpo de normas o un reglamento, se habla de principios generales del derecho en la comunidad o municipio que se refieren a dinámicas, procesos sociales, que explican el sentido de justicia, justifican una resolución. Entonces, de esta forma, los principios generales del derecho de una comunidad, un municipio y de una región se desprenden de su historia, tomando en cuenta particularidades, ¿no? Por ejemplo, si es núcleo agrario, si es centro de poder religioso y político, si es cabecera de distrito, cabecera municipal, y que explican su condición actual, ¿no? Sus normas relevantes y las resoluciones que las autoridades dan a determinados asuntos. La mayoría de los trabajos que se realizan en las zonas indígenas son en Chiapas y Oaxaca, y se constata, o han podido constatar, que la jurisdicción indígena abarca asuntos diversos, de distinta gravedad y relevancia, no solo los que tienen que ver con asuntos de cuantías menores. Y la relevancia de cada asunto varía según el campo jurídico desde el cual se quiera atender o resolver, ¿no? Es fundamental para comprender las diferencias entre las lógicas jurídicas del campo indígena y el campo positivista mexicano, porque estas diferencias entre lógicas jurídicas, esto es otra de las partes que se hace la crítica a los sistemas occidentales, ¿no? Hablamos de lógicas jurídicas, lo cual quiere decir que hay más de una. La lógica jurídica positivista, que no es que esté mal, simple y sencillamente no tiene ese carácter universal, porque parte de premisas distintas a los que parte la lógica jurídica indígena, ¿no? Entonces, comprender, y por eso también la idea de la interlegalidad, y por eso también la idea del policentrismo del derecho, ¿no? No nada más de una sola fuente, ¿no? Entonces, decía, estas diferencias entre lógicas jurídicas distintas, expresada en la relevancia de los asuntos,
hace que el reconocimiento de los derechos de los indígenas, concretamente a tener un derecho propio, provoque contradicciones y crisis al interior del campo jurídico positivista, ¿no? Porque, pues lo mismo, ¿no? Lo que había dicho, solo que al revés. O sea, para las comunidades indígenas resulta complejo, resulta difícil, más que complejo, resulta difícil reconocer la jurisdicción del Estado, en tanto que es el ente que dirá si existen o no sus sistemas jurídicos. No obstante, existan para su interior, ¿no? Pero necesitan que el Estado les dé ese reconocimiento. Pero por parte del derecho positivo, pues la idea de que haya distintas lógicas jurídicas, obviamente, provoca crisis dentro del campo jurídico positivista porque no reconoce el campo jurídico indígena como un verdadero campo, lo quiere abarcar como un nivel legal, o sea, la apariencia lo reconoce como diferente, pero lo obliga, a final de cuentas, a ser igual, ¿no? Entonces, la relevancia en los asuntos, ya sea que tenga que ver con la familia, con la tierra, con la organización social de la comunidad, importante porque voy a ser reiterativo en esto, ¿no? Pero es el conflicto que vamos a ver mañana, un conflicto de voto, ¿no? De ejercicio del derecho al voto y cómo, o sea, no solamente porque había dicho que tiene que ver con la delimitación territorial de una comunidad con respecto de otra, con una serie de criterios que iremos viendo el día de mañana, pero también cómo eso puede tener una interpretación distinta de los principios universales del derecho y del derecho electoral, la universalidad del sufragio, ¿sí? Y entonces se reformula, o sea, se retoma un concepto occidental, pero se reformula para efectos de estos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, ya decía, pues, ¿no? Estos conflictos, ¿no? Cumplimiento de obligaciones entre particulares, ante la colectividad, muestra aspectos sociales fundamentales, claves, vinculados con la historia de la comunidad, su relación al grupo etnolingüístico al que pertenecen, y entonces, ante un caso concreto, los campos jurídicos pueden imbricarse de tal manera que vean el mismo objeto de forma distinta y den como resultado alternativas diferentes igualmente para solucionarlo, ¿no? Un ejemplo es que para el campo jurídico indígena, el encarcelamiento no es un fin del ejercicio de hacer justicia, no constituye la justicia. Es un medio, o el primero de los mecanismos para lograrla. Si se cumple el fin de calmar los ánimos, de hacer que el culpable o quien cometió un error asuma responsabilidad, inclusive se le deja libre para hacer lo necesario y reparar el daño, ¿no? De lo contrario, se utilizan otras medidas como la administración pública, la suspensión de derechos o la expulsión. Esta, desde luego, artículo 22 constitucional, pues está prohibida, ¿no? Y ahí hay esa parte de, si bien tienen una cierta libertad configurativa, los municipios de usos y costumbres, tampoco pueden ir en contra ni de los derechos humanos ni de lo que establece la propia Constitución. O sea, sí hay un reconocimiento de superioridad constitucional que se hace extensivo también a los sistemas normativos internos, ¿no? Bueno, para el derecho positivo, pues, meter a alguien a la cárcel no solo puede ser el inicio del proceso de hacer justicia, también su culminación, ¿no? El encarcelamiento implica la suspensión de derechos políticos, eso está en controversia, ¿no? Diversas sentencias del Tribunal Electoral han puesto en cuestión esa parte, ¿no? Si tienes prisión preventiva, no tendrías por qué perder porque el artículo 35 constitucional no establece tal cuestión en tanto que subsiste tu principio de presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, entonces hay esta pérdida de derechos políticos, por un lado, el encarcelamiento, la restricción de derechos civiles, económicos, sociales, ¿no? Las garantías individuales, porque el núcleo central de la lógica jurídica occidental, pues es el individuo, ¿no? Entonces, vemos que se restringen principalmente derechos de libertad, libre tránsito, votar, bueno, votar no necesariamente, pero sí ser votado en elecciones políticas, y desde la perspectiva indígena, en cambio, una expulsión deja en libertad al individuo con todos sus derechos civiles, sociales, políticos, solamente le restringe el acceso a la comunidad para ejercerlos, ¿no? En algunos casos también lo restringe para integrarse a otras comunidades. Si estas solicitan al individuo, persona, como requisito la comprobación de buena conducta, ¿no? En la comunidad de origen. La expulsión, la verdad es que la influencia del campo positivista sobre el campo jurídico indígena indudablemente ha dado frutos, ¿no? Porque esa sanción se ha vuelto un mecanismo cada vez menos frecuente,
ha provocado una deliberación por lo menos más profunda, ¿no?, de las autoridades indígenas y la comunidad, aunque no deje de considerarse como una de las opciones para sancionar gravemente a una persona. Que sea esto, ¿no?, la opción de expulsión por incumplimiento de obligaciones en y ante la comunidad se aplica de manera o solamente si no existe otra opción para evitarla, ¿no? Para llegar a una decisión de esta magnitud hay un proceso o varios procesos en donde hay una posibilidad para el culpable que reconozca su error, ¿no? Etcétera. Bueno, es importante, pues, reconocer que hay casos en los que la opción de reconocer el error y no ser expulsado está influida por circunstancias políticas, económicas, religiosas, ¿no? En donde mm, la expulsión pueda convertirse en inevitable. O porque se trata de una lucha por el control y poder entre grupos, pero no siempre ocurre así en todos los pueblos, no opera de la misma forma, por las mismas razones, y para comprender las dinámicas que impulsan decisiones de ese tipo, se tiene que analizar los casos en sus propias circunstancias e historia, ¿no? Entonces, el problema central es la relación que se ha querido establecer entre el campo jurídico mexicano y el campo jurídico indígena. En esta relación, el discurso de los derechos, el reconocimiento a la pluriculturalidad y el pluralismo jurídico ha llegado a un tal punto que es posible seguir hablando del derecho indígena, perdón, no es posible seguir hablando del derecho indígena sin reconocer que existe un campo jurídico indígena, con una lógica propia, que se imbrica con el positivista, pero se distingue de él, o sea, a verlo realmente como derecho, y como un derecho que puede ser distinto, que no antitético, no contrapuesto a el derecho positivo, ¿no? Los principios generales del derecho, como decía, déjenme avanzar en la presentación. Esta idea de los principios generales del derecho que se mantienen en construcción, en transformación en cada comunidad, combinan valores éticos y morales de esa sociedad, ¿no? En este caso de sociedades indígenas. La justicia, el sentido de justicia, los principios generales del derecho, las normas, sean orales o sean escritas, forman un sistema jurídico cultural donde esos principios legitiman al sistema, de acuerdo con el sistema, dentro de él, al ejercicio de la autoridad para hacer justicia, a los acuerdos que se convierten en norma y por tanto al derecho, ¿no? O sea, el derecho, como sucede con el derecho occidental, cuando cuando se invoca, cuando para la resolución de conflictos se acude al derecho, se acude a los jueces, se invocan normas sustantivas contenidas en los códigos, pues se reproduce, con ello se fortalece su existencia, ¿no? Y pasa lo mismo con los sistemas indígenas, ¿no? En tanto que se utiliza, en tanto que se invoca para la resolución de conflictos y supone la resolución de los mismos, entonces estamos hablando de sistemas jurídicos que se refrendan, que se reproducen, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esto en cuenta porque al mismo tiempo, como hemos dicho a lo largo de esta sesión, convive con el sistema jurídico occidental, ¿no? Entonces, para comprender un elemento de este sistema, hay que considerarlo con en su relación con otros, ¿no? Entonces, la justicia, el sentido de justicia, se entienden en relación con valores y principios culturales de un pueblo. Los principios jurídicos expresan esos valores, ¿no? Y con ello se da legitimidad a la justicia de las normas del derecho. En algunas regiones del estado de Oaxaca, los principios generales del derecho indígena tienen la comunalidad, al comunalismo, ya lo había dicho, ¿no? Como principio de unidad básica central de cualquier conducta, proyecto, método, fin en torno a la comunidad. Eso no quiere decir que no sean reconocidos los derechos individuales, ¿no? O sea, los derechos individuales son reconocidos en su relación con la comunidad, porque este es el ámbito físico de su ejercicio. El individuo es reconocido con derechos cuando cumple sus obligaciones, sus deberes frente a la comunidad a partir de normas que normalmente o cotidianamente, usualmente son orales, que son conocidas, que son aceptadas por todas y todos, porque emanan de acuerdos de asamblea y de la resolución de conflictos concretos. Entonces, aceptar estas normas
para efectos del derecho indígena, insisto, ¿no? Puede haber una aceptación directa o indirecta, ¿no? O sea, va a haber una aceptación directa cuando se participe en asambleas, por ejemplo, o una aceptación tácita de la norma porque la conducta individual se ajusta a ella, actuamos en consecuencia, o actúan en consecuencia a lo que dicta la norma, o porque cuando se pudo cuestionar, impugnar, debatir, no se hizo, que esto también sucede en el derecho positivo, ¿no? Entonces, de acuerdo con el postulado comunalista, si la comunidad no existiera, los derechos individuales no se podrían ejercer, ¿sí? Es por esto, aquí como vemos en la diapositiva, es por esto que en muchas comunidades del estado de Oaxaca, cuando un individuo se incorpora al sistema de cargos, ¿no? La forma de organizar, la forma de organización central en que descansa el ejercicio del gobierno y del poder, exterioriza su voluntad de formar parte de la comunidad y entonces acepta sus reglas sobre resolución de conflictos, participación comunitaria, y eso no quiere decir que no existan espacios para impugnar la norma, ¿no? Establecer excepciones o nuevas reglas. Entonces, por esto, se puede ver que el derecho indígena es un sistema casuístico, en donde hacer justicia implica considerar circunstancias en que, o las circunstancias en que se han dado casos concretos, ¿no? Un sistema que toma en cuenta más a la persona en su relación con la comunidad que al hecho o la falta cometida. Y esto, pues, demuestra que existe la idea errónea de que los derechos colectivos indígenas o la comunalidad se imponen hegemónicamente, arbitrariamente sobre el individuo, porque este se valora también, pero como sustento de la comunidad, porque participa en ella e impulsa hacia los cambios y la transformación. Entonces, vemos, es una relación distinta simplemente, ¿no? De los principios que rigen a uno y otro sistema. No obstante, hay que aceptar que existen casos en donde hay, desde luego, arbitrariedades, tampoco son sistemas que sean perfectos, pero tampoco son la generalidad, no es exclusivo de las comunidades agrarias o indígenas, porque los privilegios que implica recibir justicia o darla también se observan, ¿no? En poblaciones urbanas, no indígenas, en la impartición de justicia del Estado. Pero hago especial énfasis y doy más atención a lo que sucede en los pueblos y comunidades indígenas, porque se trata en este módulo, ¿no? De responder que desde el Estado, la vinculación de esos pueblos con movimientos sociales de distintos sectores que cuestionan, que contestan el derecho del Estado y revelan la necesidad de reformarlo, ¿no? Reformar el Estado. Entonces, bueno, siendo la comunidad, la comunalidad, el principio fundante, los principios jurídicos generales del derecho indígena, ¿no? Que básicamente son que la conducta humana esté de acuerdo con el orden social y natural, que la conducta humana contribuya a mantener y preservar ese orden, ¿no? Respeto a la autoridad, respeto a la comunidad, y esas conductas ayuden a lograr la reproducción, la convivencia armónica, aceptar, ejercer servicios, cargos sin remuneración, distintos objetivos que tienen, ¿no? Y otros principios como la obligatoriedad de realizar servicios, la reciprocidad, ¿no? El prestigio, que no necesariamente es económico. Entonces vemos ahí esta relación individuo-comunidad, ¿no? Que es distinta a la que entendemos nosotros y que estructura la base de los sistemas jurídicos. Entonces, el derecho indígena es un sistema jurídico que se encuentra imbricado, entrelazado, influido por el sistema jurídico positivo, porque muchas de sus instituciones jurídicas, ¿no? Municipales, agrarias, electorales, de procuración de justicia, han sido impuestas. Esa es la parte que decíamos al principio, ¿no? Pero en esa imposición son o han sido reapropiadas por los pueblos indígenas, ¿no? Y se incorporan a sus formas y estructuras de organización. Voy a poner un ejemplo, no tiene mucho que ver, pero me gusta ponerlo, de esto de lo que significa la reapropiación de algo, ¿no? Es una película y también es una novela gráfica que se llama Persepolis, una niña iraní y que sale de Irán, pero para ella tenía un significado el velo, ¿no? Pero llega a Europa y para el velo en Europa tiene un significado de opresión. Bueno, antes que eso, ella estando en Irán también tiene esta idea de la aportación del velo, ¿no? Y cómo eso tiene un significado, decía, de dominación, pero ella le da un significado distinto. Y también cuando viaja a Europa, ¿no? Un significado distinto ya no de dominación, sino de identidad cultural.
Entonces, la reapropiación en estas implicaciones tiene que ver con eso. El derecho, y eso he hecho énfasis en ello, y por eso puse los ejemplos de Kapuscinski, El corazón de las tinieblas, ¿no? Y los sistemas jurídicos, el poder normar, la idea del Estado-nación, la idea de la unificación, la idea de todos los criterios a partir de los cuales se construye la idea de la universalidad, de la nacionalidad y todos los valores que le son correlativos, es un efecto político de dominación, ¿no? Y como tal, también los sistemas jurídicos indígenas, aún en su reconocimiento interno, aún en su ejercicio, se reapropian de esos conceptos, ¿no? Los reformulan para incorporarlos a sus sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la parte que me interesa destacar, ¿no? Entonces, bueno, pese a esto, el sistema jurídico indígena tiene particularidades a distintos niveles, ¿no? Instancias legales, autoridades y criterios distintos. Esto lo vuelvo a traer a colación por el ejemplo que veremos mañana con relación a los criterios para la delimitación de territorios y la delimitación de los criterios para el ejercicio de derechos políticos, ¿no? Déjenme conectar aquí la página, que no se me cae la pila. Bueno, entonces, ya que el sistema jurídico indígena es el resultado de la historia, la cultura de cada pueblo, la comunidad indígena en su contexto regional y estatal, el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico indígena representan realidades distintas aunque imbricadas, ¿no? El primero abarca, influye de manera determinante al segundo, o sea, al mexicano, al indígena, y de alguna forma lo reconoce. Por esto que habíamos hablado del artículo segundo constitucional, la ley indígena en el estado de Oaxaca, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero también, como dije, los indígenas, los grupos indígenas, hacen uso cotidiano del derecho positivo para resolver sus controversias, ¿no? Entonces, los sistemas normativos, tal como han sido incorporados a la Carta Magna, aparecen como instituciones virtuales, ¿no? Que todavía no se configuran en sus rasgos esenciales, dependen de unas leyes o de jueces, tribunales, que validarán de manera positiva o negativa sus determinaciones. Cuando se reconoce a los sistemas normativos indígenas, pero no se instaura sistemas plurales de derecho, se avala la existencia de la creación de instancias indígenas de justicia, pero no se reconoce la pluralidad jurídica, que es de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Para materializarlo, para aceptar que existe diversidad y alteridad, no se pone en duda los pilares, perdón, se acepta que existe la alteridad, la diversidad, pero no se pone en duda los pilares del positivismo. La pluriculturalidad, de hecho, todavía no es pluriculturalidad de derecho. Ya lo habíamos dicho, el problema del Estado que reconoce, etcétera, ¿no? Y que para que se reconozca es necesario que el Estado lo haga, ¿no? Que el Estado norme, que el Estado diga, sí, esto también es derecho. Pero entonces se superpone al Estado. Una autora que ha trabajado en los Altos de Chiapas, ¿no? Que hace un análisis general de las regiones, muestra diferencias importantes con relación a los alcances de la justicia indígena y su relación con el Estado. En todas las regiones, el Estado ha conseguido imponer una estructura legal. Su impacto es diferenciado, no obstante, ¿no? No en todos lados es igual. El control estatal a través de instituciones y funcionarios, en algunas zonas es más hegemónico. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla es más hegemónica que en los Altos de Chiapas, en la región Tzotzil de Sinacatán, donde el Estado no tiene el control de la justicia y la gestión municipal. Entonces, prevalece una jurisdicción indígena de gran fuerza en la zona, ¿no? Entonces, bueno, son más para citar ejemplos. Entonces, bueno, al estar considerado como parte del campo social del Estado mexicano, el sistema jurídico indígena puede verse como un sistema que ayuda a mantener el orden social de los espacios locales, ¿no? De esta manera, el sistema jurídico indígena cobra interés especial para analizar el sentido en que los pueblos colonizados consiguen ejercer un control sobre sus dinámicas internas en su propio contexto territorial. Quería ver si íbamos bien, porque
me llegan mensajes de WhatsApp y luego los reviso nada más porque de pronto por ahí me avisen si hay algún problema con la comunicación, con la conexión entonces déjenme ver si. Siempre me disculpo porque los reviso, pero no, no es nada. Bueno, entonces decía, eh, el sistema jurídico indígena tiene un especial interés cobra especial interés para analizar el sentido en que los pueblos colonizados consiguen ejercer un control sobre sus dinámicas internas. Lo vamos a ver mañana, reitero, ¿no? Porque es un conflicto de esa naturaleza. Eh, Su propio contexto territorial, histórico, cultural, pero no se pierde de vista la relación que tienen con el Estado, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos hablado o que hablé del campo social semiautónomo, ¿no? Eh, la noción de campo social semiautónomo la podemos definir como una posibilidad que tienen los grupos originarios a través de distintos espacios, instancias, mecanismos, ¿no? Asociaciones de ligación, consejos de ancianos, etcétera, dependiendo de la organización social de que se trate, de controlar recursos materiales y humanos que pueden ser delimitados y regulados creando normas jurídicas y aplicarlas para ese fin, ¿no? En el caso de los pueblos y las comunidades indígenas en México, particularmente en Oaxaca, hay campos sociales semiautónomos, ¿no? Con reglas, con dinámicas propias, bueno, en Chiapas también, dinámicas propias, o sea, sistemas jurídicos que se encuentran acotados por un campo social más amplio, que es el Estado, en donde están inciertos. Por ejemplo, las autoridades indígenas locales en la cabecera o en las agencias son presionados por la presencia de las instituciones municipales del Estado de Oaxaca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, como la intervención de los agentes de distintas dependencias, instituciones estatales, federales, en particular por las que procuran y administran la justicia, pero eso no significa que pierdan control sobre asuntos que son relevantes para las comunidades, ¿no? Entonces, esta posibilidad de controlar recursos a través de distintos mecanismos, instancias, espacios, se sintetiza en el conjunto de normas que integran el sistema jurídico, sea mexicano o indígena, que regulan actividades de acción humanas, ¿no? Y que a este conjunto de normas se le denomina derecho, o sea, son cuerpos de procedimientos regulados, normas consideradas justiciables en un grupo específico, que contribuyen a crear, a prevenir disputas y a establecer a través del discurso argumentativo acompañado de la amenaza de la fuerza. Finalmente, la característica de la norma, ¿no? Generalidad, abstracción e impersonalidad. Las normas justiciables, entonces, se dan sobre los aspectos, recursos, relaciones que son consideradas relevantes por la comunidad. La justiciabilidad, que define Boaventura Sousa como características de normas o de las normas que se consideran adecuadas para ser aplicadas por un órgano jurisdiccional en algún procedimiento definitivo, ¿sí? Entonces, este concepto de justiciabilidad resulta útil, déjenme avanzar en la presentación. Bien, decía, este concepto de justiciabilidad resulta útil para definir la justicia en las comunidades indígenas a través de la aplicación de normas jurídicas de acuerdo con casos concretos, ¿no? Individuo, la persona, y con las circunstancias, condiciones materiales, su relación con la comunidad, todo esto que va a ser parte de la valoración, y pongo énfasis en la idea de la perspectiva intercultural para la valoración probatoria, ¿no? Y para la valoración de los conflictos indígenas. Entonces, a esta aplicación de normas al caso concreto, hay un sentido de justicia subyacente, ¿no? O sea, los valores, los intereses, los principios de cada sociedad o pueblo tienen como la lógica, la forma de cómo debe hacerse para lograrlo, ¿no? Y estos aspectos relevantes para la comunidad que determinan el sentido de la justicia, ¿no? En la resolución de conflictos, disputas, atención de asuntos, límites del campo jurídico, se denominan principios generales del derecho, ¿no? O sea, en el caso del alcalde, por ejemplo, como autoridad central de justicia, vemos casos que son relevantes, la confrontación con el sistema jurídico del Estado, los criterios, los principios fundados en la comunalidad que lo orientan a una determinada resolución. Entonces, el sistema jurídico indígena es una manifestación del campo jurídico, ¿no? Y como tal, comparte características del derecho.
las que ya había referido, ¿no? Esta concepción, que incluye instituciones, procedimientos, autoridades, ¿no? Para aplicarla, para hacerla eficaz, también se aplica al derecho indígena, porque el derecho indígena tiene particularidades. Eh, y en esta, además, en el derecho indígena, se puede encontrar una visión de mundo, así como en el derecho positivo, ¿no? Una visión de mundo que se expresa en la forma de regular los asuntos públicos y privados, que se encaminan a la protección de la costumbre comunitaria, ¿no? Con arraigo histórico y étnico-cultural, a la reproducción, a la continuidad de la comunidad. Y entonces el derecho indígena es un conjunto de normas jurídicas, ya que establecen derechos y obligaciones, cuya observancia, cuya aplicación está garantizada por un poder público. Este poder público, que en el caso del derecho indígena se funda en el principio de comunalidad, se ejerce mediante cuerpos institucionalizados de autoridades. A veces forman parte del Estado mexicano y que son designadas por la comunalidad sobre quienes se delega facultades de decisión, resolución y ejecución. Y entonces hay procedimientos, ¿no? Este derecho, además, está en constante relación con el derecho del Estado y se llega a un punto en donde resulta difícil, inclusive inútil, distinguir cuando una norma es estrictamente nativa y cuando no lo es, porque el conjunto de normas vigentes es lo que da sentido al sistema jurídico indígena, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la comunidad como fundamento de los principios generales del derecho, pues se idealiza la conducta humana en sociedad, ¿no? Este hecho también se da en los principios generales del derecho del Estado, lo cual no significa soslayar el estudio de las desigualdades, ¿no? Dar cuenta de las contradicciones o conflictos al interior de un sistema. Entonces, aunque se trate de un sistema de cargos, ¿no? La justicia indígena, en la organización de las autoridades que tiende a mantener la reciprocidad, no por ello nivela diferencias sociales, o sea, también hay una legitimación de roles diferenciados, de estratos sociales, ¿no? Y hay distintos estudios de caso relativos, ¿no? Eh, otra parte importante en cuanto hace a la comunidad es la competencia, la justicia indígena, la competencia y la territorialidad, ¿no? El concepto de tierra y el de territorio, primero para hablar de territorialidad, en donde entendemos a la tierra como una porción material, como el espacio físico del territorio, en donde se realizan distintas actividades humanas. El territorio, en cambio, es un concepto que abarca la tierra, pero que incluye otros elementos, otros atributos, el espacio físico, desde luego, pero también el poder, el control de los recursos humanos y materiales, ¿no? Biológicos, minerales del suelo y del subsuelo. Y entonces el concepto de territorio involucra un agregado de elementos políticos, económicos, sociales, culturales, que le dan un valor distinto al que tiene una porción de espacio físico, a la tierra, ¿no? Y que le da como resultado la posibilidad del ejercicio del poder de quien tiene su posesión y control. Estos atributos del territorio que le dan un valor determinado dependen de la historia y la cultura de cada pueblo. Por eso no hay universales tampoco, ¿no? Entonces, el territorio indígena es un horizonte espacial, así lo han definido distintos estudios, ¿no? Un horizonte espacial donde las colectividades étnicas se despliegan, plasman su historia, sus anhelos de futuro, sus representaciones o sus relaciones de poder. Como lo que sucede en el territorio, digamos, occidentalizado, ¿no? Es un espacio apropiado, valorado por un grupo social que asegura su reproducción. Y es lo que hace el Estado, ¿no? El Estado, sus formas jurídicas y políticas asegura la reproducción y la existencia de este. En el caso de estas organizaciones originarias, pues lo mismo, ¿no? Un espacio que se valora por un grupo social que asegura la reproducción, la satisfacción de las necesidades vitales, materiales, simbólicas, el lugar donde se inscribe una historia, una tradición colectiva, el concepto de nación, pues, ¿no? Pero aquí, en una escala mayor, de acuerdo con lo concebido por Boaventura Sousa, y que es anterior al Estado, ¿no? Y es ahí donde encontramos esta conflictividad y por otro lado la imbricación, ¿no? Entonces la cuestión territorial, pues, es un referente central para comprender las dinámicas jurídicas y políticas que han marcado la relación del Estado con las comunidades indígenas y de estas entre sí, y por consiguiente el sentido de las normas jurídicas en una comunidad. Ya lo dije y he sido muy enfático en esto, pero el día de mañana vamos a ver esas dos cosas justamente, cómo
Vamos a ver tres cosas, en realidad, ¿no? A partir de un conflicto. Digo, vamos a seguir viendo otras cuestiones relativas a la prueba, pero vamos a ver, y a la prueba pericial, sobre todo la pericial antropológica, pero vamos a ver cómo en el desahogo de una prueba se ven este tipo de cosas, ¿no? Se ve una organización territorial distinta, una valoración de principios universales como no sé, principios jurídicos como la universalidad del sufragio, axiológicos, que delimitan territorios de una manera distinta a cómo se delimitan por o sea, criterios distintos de delimitación territorial a cómo se hace desde el derecho positivo y desde el Estado, ¿no? Entonces, pues, aquí vamos a ver que la territorialidad significa un punto de confluencia, ¿no? De muchos aspectos, económicos, políticos, sociales, culturales. Dentro de estas está el aspecto agrario, municipal, ¿no? Cuya comprensión histórica, pues, es clave para entender conflictos regionales indígenas, sobre todo en el estado de Oaxaca, ¿no? Lo agrario y lo municipal, que son aspectos relacionados, ¿no? Lo agrario determina límites territoriales entre poblados o comunidades de un mismo pueblo indígena o pueblo etnolingüístico. Lo municipal remite a un nivel de gobierno con detenidas facultades de administración de recursos, ejercicios de poder en una demarcación territorial, puede incluir a uno o más núcleos ejidales o comunales, ¿no? Demarcaciones territoriales agrarias, y esto resulta ser un referente central de tensiones. O sea, en un municipio puede existir más de un núcleo agrario y a su vez algunos de ellos pueden tener un carácter jurídico de cabecera municipal, agencia municipal o de policía. Entonces, en el estado de Oaxaca, que es donde más municipios existen, ¿no? 570 municipios, pero hay a su vez divisiones en agencias municipales y de policía. Entonces, a veces el ámbito territorial coincide con los límites territoriales de la comunidad o núcleo agrario, pero no siempre. ¿Sí? Ahora, otra cuestión que tiene que ver con esto es la idea, y todo, insisto, todo eso lo estoy diciendo, no más estoy hablando, haciendo estas generalizaciones, esta idea de principios, esta idea de la confluencia de sistemas jurídicos y de conceptos propios de derecho indígena, porque todos van a estar mañana presentes, tanto, bueno, en el conflicto que vamos a revisar, como en la prueba pericial antropológica, como el instrumento que nos va a permitir darnos cuenta de estas características, ¿no? Que esto es, digamos, como una parte un poquito del esbozo teórico, conceptual de lo que mañana analizaremos a la luz de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal que resuelve o que resolvió una controversia en ese sentido. Entonces, bueno, otro concepto que es importante es grupo etnolingüístico, ¿no? Quienes hablan de esto lo estudian con un énfasis en la complejidad de los pueblos indígenas como grupo humano en su interior, las dificultades que existen para definirnos aplicando exclusivamente el criterio lingüístico. Ojo, porque, insisto, mañana vamos a ver esa parte, ¿no? Como estos criterios occidentales, para dividir y clasificar resultan insuficientes. Para comprender los fenómenos jurídicos, por un lado, para comprender el ejercicio de derechos político-electorales, por otro, y para comprender las divisiones territoriales. O sea, esas tres partes. Todo porque había o ha habido una idea centralizada, centrada además en el Estado como productor de normas y una serie de universales a partir de los cuales se teje la idea de derecho, ¿no? Entonces, bueno, no se puede afirmar pues categóricamente que un grupo etnolingüístico es uniforme y homogéneo, porque las personas, las comunidades que lo componen, comparten una cultura aunque no poseen necesariamente una identidad colectiva. Normalmente resulta de la acción de un aparato político estatal, cosa que es visible con todo lo malo que eso significa en estas dos referencias que hice, periodística o literaria y literaria, El corazón de las tinieblas, que luego hicieron la película de Apocalipsis Now, que tiene como que habla de la guerra de Vietnam, pero tiene mismos elementos de lo que significa la conquista, ¿no? Y en el caso de África, ¿no? El Congo belga, pero Angola, ¿no? Todas las regiones, Ruanda, por ejemplo, la matanza que hubo en Ruanda, en las tribus tutsis, que ahorita se me escapó el nombre de la otra, que tienen de suyo estas divisiones territoriales que se hacen a partir de clasificaciones occidentales, ¿no? Y que eso genera conflicto. Entonces, se puede dar cuenta, pues, de una vigencia de nociones de una identificación compartida, pero no de una afiliación global abarcativa, basada en la comunidad de comunicación de intereses. Entonces, la pertenencia al mismo grupo etnolingüístico no excluye la disparidad de intereses, ni incluye la necesaria identidad generalizada.
Otra vez, lo vamos a ver en el conflicto que estuvimos mañana, ¿no? En donde se desahoga una pericia antropológica para determinar, y ahí vamos a ver las cuestiones tanto de valoración probatoria, la perspectiva intercultural, como el concepto de perspectiva intercultural de pluralismo jurídico plasmada en estas diferencias de, bueno, entonces tenemos que tener elementos para comprender un sistema jurídico que a su vez va a reformular, redefinirse en lo interno y redefinir el sistema mexicano, jurídico mexicano, igualmente, ¿no? Diversos estudios etnográficos, por su parte, otra cosa importante, la etnografía, que es finalmente el trabajo antropológico, demuestra que la identificación colectiva no se expresa necesariamente en términos de solidaridad, sino en términos de conflicto, ¿no? Que se establece como una forma de relación. Otra vez, por si hiciera falta, es lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Los límites territoriales que separan las tierras ocupadas por comunidades distintas, aunque pertenezcan a un mismo pueblo indígena, dan relativa independencia y control de los recursos económicos, humanos, naturales, representan también el espacio físico del campo jurídico, ¿sí? De manera tal que lo agrario y lo municipal son dos aspectos que, por lo menos en Oaxaca, explican el sentido de justicia y el alcance de la jurisdicción indígena. Entonces, bueno, hay vamos a ir concluyendo, ¿no? Hay desde luego, en esta propuesta, una defensa del hacer justicia en comunidades indígenas, pero lo que he intentado hasta ahorita es subrayar la importancia de considerar la lógica, la motivación, las circunstancias, el contexto sobre los cuales las autoridades indígenas y la comunidad elaboran, aplican a la comunidad, a la comunalidad y sus normas para defender la jurisdicción, ¿no? Entonces, la idea, pues, es apuntar a considerar que el derecho como fenómeno social y cultural estructura las dinámicas comunitarias, pero que no puede ser explicado exclusivamente por los acontecimientos cotidianos, ¿no? Los usos del derecho, las relaciones de poder, sino que se tienen que tomar en cuenta procesos históricos. Mañana vuelvo a reiterar, ¿no? Lo vamos a ver cómo se materializa esto, ¿no? Los procesos históricos que determinan la conformación de un pueblo indígena. Vistos desde nuestra óptica, ¿no? De mediana escala nacional, se ven como iguales. Y entonces se establecen criterios a partir de los cuales se valora, se decide un conflicto en términos jurídicos. Hay una intervención del Estado que define y redefine la naturaleza del conflicto. Y hay una redefinición posterior, luego de una impugnación, y entonces ahí vemos la implicación. O sea, los grupos indígenas que acuden a mecanismos jurisdiccionales reconocidos por el Estado para dirimir conflictos de naturaleza político-electoral, pero en donde la sala superior, lo que vamos a ver es que concluye que debe de haber una mínima intervención por parte del Estado para que justamente, como dijimos el día de hoy, la comunidad se reproduzca, permanezca, prevalezca, y entonces hay un reconocimiento del pluralismo jurídico. Todo esto es, pues, la idea, ¿no? Entonces, se tiene el estudio del campo jurídico en zonas indígenas, lo que nos revela es que a pesar de esta subalternidad de los pueblos indígenas frente al Estado, sí es posible apreciar derecho propio, ¿no? Que tiene desde luego sus influencias fuertes del derecho positivo, pero que no lo sigue al pie de la letra, ni en rigor con su lógica, sino que desde las comunidades y los pueblos indígenas se dan usos propios del derecho positivo, ¿no? De acuerdo con su cultura, su historia, y se reformula para aplicarse a las necesidades cotidianas. Entonces, a pesar del afán que tiene el Estado para influir, para controlar las maneras de hacer justicia en las comunidades, las autoridades indígenas también y las comunidades indígenas, ¿no? Han encontrado formas de poner límites a esta injerencia, ¿no? Con mayor o con menor éxito, pero con esto reformulan, transforman su propio derecho que finalmente responde a la cultura de la cual provienen, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar, porque aquí vamos a ver aspectos el día de mañana que tienen que ver con ya aspectos generales de derecho probatorio, ¿no? Vamos a ver una cuestión relativa a la autoadscripción para determinar criterios de pertenencia a una comunidad, qué efectos tiene y sobre todo la parte, bueno, aquí está esta parte, la parte relativa a la prueba intercultural, bueno, la perspectiva intercultural para analizar conflictos, ¿no? Y cómo se materializan, insisto, en un expediente, en un caso.
Y para ello también vamos a analizar la naturaleza, alcances, componentes del dictamen antropológico, ¿no? La antropología como una metodología con sus dificultades, con sus problemáticas, ¿no? Con sus límites éticos también. ¿Qué puede y qué no puede hacer un antropólogo, una antropóloga cuando analiza un conflicto? ¿Hasta dónde debe intervenir? ¿Quiénes pueden ser antropólogos? ¿Cuál es el trabajo de? ¿Y cuál es la metodología que sigue? ¿No? Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún comentario que deseen formular con relación a lo que he expuesto hasta ahora. Tengo aquí algo. Bueno, si no hubiera nada, entonces el día de hoy concluimos con esta primera parte que decía era la aproximación conceptual, la idea del pluralismo jurídico, la idea de los principios que rigen el derecho indígena, su confluencia con el derecho del Estado, y mañana veremos en casos concretos cómo es que para efectos del derecho electoral se valoran estas premisas que expuse el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Yo les agradezco por su presencia, espero que haya resultado, que haya movido un poco, ¿no? El interés con relación a esto y ya mañana vemos aspectos probatorios específicos, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta el día de mañana. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.